Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a este nuevo espacio de encuentro de cuidadores, donde el día de hoy estaremos abordando el tema de trastorno de ansiedad generalizada con la doctora Carolina Vallejo. Ella es una de nuestras psiquiatras que en este momento se encuentra vinculada al servicio de hospitalización Quinto Norte. Doctora, bienvenida a nuestro espacio. Gracias por aceptar nuestra invitación y la dejamos para que nos pueda compartir sobre el tema. Bueno, hola, buenas tardes para todos. Gracias por la invitación y por permitirme participar en este espacio con las familias. Como les dijo Laura, yo soy psiquiatra del Hospital Mental, estudié en la Universidad de Psiquiatría y trabajo acá en el hospital desde hace aproximadamente 4 años. El objetivo con esta charla será entonces brindarles información y apoyar a familiares de pacientes con trastorno de ansiedad generalizada, con el objetivo principalmente, primero, desmitificar el trastorno de ansiedad generalizada y ofrecerles algunas herramientas y perspectivas valiosas que les pueda comprender la enfermedad y tener herramientas que les permita acompañar a sus familiares. Entonces, ¿qué es el trastorno de ansiedad generalizada? Es un trastorno mental que afecta la forma en la que una persona maneja el estrés y las preocupaciones diarias. Una forma de respuesta al estrés que va más allá de solamente sentirse preocupado o estresado por situaciones puntuales de la vida y que se termina volviendo un estrés o una ansiedad constante e intensa por situaciones incluso pequeñas, casos que no serían considerados muy graves o tan estresantes por otras personas. Esta preocupación, además de ser más intensa de lo esperado, se convierte en algo persistente, irracional y que le cuesta a la persona controlarlo significativamente, lo cual afecta su calidad de vida y su funcionamiento en las diferentes esferas de la vida. Más o menos del 3 al 5% de la población experimenta en alguna época de su vida un trastorno de ansiedad generalizada. Entonces, lo importante es recordar que un trastorno de ansiedad generalizado se diferencia de la ansiedad normal por la intensidad, la duración y el impacto que tiene esta en su calidad de vida. Se caracteriza por muchos síntomas. Está en primer lugar lo que he mencionado desde el principio de la preocupación excesiva, que puede ser incluso por cosas pequeñas, pero también hay síntomas físicos como tensión muscular, dolor de cabeza, síntomas gastrointestinales como náuseas, vómito o constipación, diarrea, fatiga, la sensación de estar agotado todo el tiempo, incluso sin haber hecho ningún tipo de esfuerzo físico, la dificultad para concentrarse. Las personas refieren que les cuesta mucho más hacer las actividades normales de su vida diaria. En el trabajo, entonces también tienen muchas fallas, no solo de concentración, sino de memoria, errores de distracción. Otros síntomas son los problemas para dormir, que puede ser dificultad para conciliar el sueño. Esta dificultad para conciliar el sueño muchas veces está relacionado con esa misma rumiación, como le llamamos, o digamos la pensadera, de estar siempre pensando en las preocupaciones o adelantándose frente al futuro, y la dificultad de mantenerse dormido. Es decir, la persona está durmiendo, cualquier cosa pequeña lo despierta y después le cuesta volver a conciliar el sueño. Eso también tiene que ver con que se despierta, se siente muy sobresaltado y vuelven a aparecer las preocupaciones. La irritabilidad también es un síntoma frecuente, no siempre tiene que haber tristeza o nerviosismo, también sentirse todo el tiempo como sobresaltado, con mal genio, es una respuesta emocional asociada a la ansiedad. ¿Qué causa el trastorno de ansiedad generalizado? No hay una causa puntual, pero hay varios factores relacionados con el desarrollo de la enfermedad. En primer lugar, tenemos los factores biológicos, como la genética, estar predispuesto por tener antecedentes familiares, y factores biológicos relacionados con las alteraciones que se presentan a nivel estructural en el cerebro, alteraciones en neurotransmisores como la serotonina, la noradrenalina, el GABA, unos factores psicológicos que tienen que ver con la personalidad, es decir, los rasgos de la forma en la que la persona
se relaciona con el mundo y percibe el mundo a través de sus formas de pensamiento. Entonces, personas que tienden a ser muy perfeccionistas, que tienden a ser muy evitativas, que tienden a ser más nerviosas, tienen mayor riesgo de hacer un trastorno de ansiedad generalizado. Y unos factores de riesgo ambientales que tienen que ver con situaciones estresantes en la vida, estar expuesto repetitivamente a estrés crónico, eventos traumáticos o eventos vitales negativos, cualquier situación que genere demasiado estrés y que eso desencadene una respuesta exagerada en la persona. Y además de la presentación del trastorno de ansiedad generalizado, puede coexistir con otros trastornos, como el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad, otros trastornos de ansiedad, como cuáles trastornos de ansiedad, fobias, ataques de pánico, la ansiedad social, y también se relaciona mucho con el abuso de sustancias que a veces se usa como para tratar de mitigar los síntomas. Entonces, ¿cómo diferenciamos una ansiedad normal de una ansiedad patológica? Primero, cuando la ansiedad es ocasional, por lo general se relaciona con eventos puntuales, ¿cierto? O sea, es normal que estemos estresados porque tenemos que dar una charla, porque tenemos un examen, porque tenemos una entrevista de trabajo, diferente a cuando la ansiedad se presenta la mayoría del tiempo. Todas las situaciones de la vida se convierten en una preocupación demasiado importante y se convierte como en un mundo demasiado grande para la persona, a pesar de que sean situaciones que pueden, digamos, superarse fácilmente, y que esto genera un gran compromiso en la funcionalidad de la persona en su día a día. ¿Qué impacto tiene esto en la calidad de vida? En primer lugar, genera un deterioro diario. Este deterioro tiene que ver con que disminuye la funcionalidad de la persona a nivel laboral por las fallas de concentración que mencionábamos, o porque está demasiado preocupado, entonces esto lo paraliza, la dificultad para estudiar o desempeñarse académicamente, y en las relaciones interpersonales, por ejemplo, relacionado con la irritabilidad que mencionaba ahora. En la salud física, los síntomas físicos que les mencionaban pueden volverse incapacitantes para la persona. A veces incluso los síntomas físicos se perciben más que la misma preocupación y pueden presentarse los dolores de cabeza, muchos síntomas gastrointestinales, la tensión muscular. Todos estos síntomas, el deterioro y el compromiso en los síntomas físicos, genera que la persona también tenga mucho más aislamiento y dificultad para vincularse en actividades sociales o en actividades que incluso puedan ser relajantes para ella. Y eso entonces aumentaría el riesgo también de otros trastornos mentales. Hablando del tratamiento, entonces, en el tratamiento tenemos 3 estrategias fundamentales que ojalá se aplicaran las 3 en combinación. En primer lugar, tenemos la terapia. Y aquí menciono la terapia cognitivo-conductual, que ha sido la más estudiada, pero lo importante es tener un acompañamiento por psicología. La terapia le va a permitir a la persona identificar y modificar esos patrones que están perpetuando los síntomas y tener estrategias que le ayuden a disminuir esos síntomas. Tenemos la medicación, que sería el tratamiento que le va a ayudar a que los síntomas empiecen a mejorar más rápidamente y que deberá ser siempre supervisada y ordenada por un médico. Y las estrategias de relajación, donde tenemos hacer ejercicio, practicar yoga, ejercicios de respiración, la meditación, el mindfulness, que son estrategias que pueden acompañar las otras 2 y que pueden mejorar el pronóstico y la respuesta al tratamiento. Y aquí les tengo que solamente con la terapia cognitivo-conductual los pacientes pueden mejorar hasta en un 60%, por lo cual es supremamente importante consultar a tiempo y buscar ayuda. Ahora sí les traigo lo más importante, cómo ayudar a nuestro ser querido en este proceso. Entonces, grande, siempre acompañar. Entonces, por ejemplo, ofrecerse a asistir a las citas, ofrecerse a buscar ayuda o a conseguirle la cita, investigar opciones de tratamiento, entonces tener conocimiento sobre las estrategias que pueden usar sobre el tratamiento y también entonces tener conocimiento de cómo funcionan las terapias que va a recibir la persona y planificar este plan de tratamiento haciéndolo realista y basado en las necesidades de cada quien. Es muy importante siempre el apoyo en el proceso. En cuanto a la familia, en el trabajo de apoyo y comprensión, la empatía es fundamental, no solamente entendiendo la empatía desde ponernos en los zapatos de la otra persona,
sino validar las emociones que esta persona tiene y entender cómo ella se siente en la situación por la que está pasando. Evitar minimizar los síntomas, las preocupaciones y fomentar la ayuda apoyándolo en la búsqueda del tratamiento. Y aquí les traigo ya unas estrategias puntuales que pueden ser de gran ayuda. Lo primero es escuchar sin juzgar. La ansiedad puede parecernos irracional para nosotros que lo estamos viendo externamente, pero para esa persona que lo está viviendo es una ansiedad que se vive de forma real. Por eso es muy importante escuchar sin juzgar y sin disminuir o minimizar esas preocupaciones. Evitar decir frases como no te preocupes, eso no es para tanto, o no deberías estar pensando tanto en eso. Buscar mostrar comprensión. Entonces, decirles, por ejemplo, entiendo cómo te sientes, sé que esta situación te preocupa mucho. No es validar la preocupación, pero sí validar cómo la persona lo está sintiendo y lo está sufriendo en ese momento. No minimizar la ansiedad. Entonces, aunque desde afuera se parezca como exagerada, no es bueno trivializarlo como diciendo frases como ¿por qué te preocupas por algo tan pequeño? Porque la persona se va a sentir incomprendida y entonces también va a intentar como no mostrar estas preocupaciones, pero entonces estaría guardándose toda la emoción. A veces es mejor reconocer la dificultad que tiene la persona para controlar estos pensamientos ansiosos y tratar de buscar estrategias que le ayuden a bajar, por lo menos disminuir como esa rumiación o pensadera que la persona está teniendo asociada a una situación. Evitar reforzar las preocupaciones. Es natural querer tranquilizarlo cuando está muy preocupado, pero a veces cuando se intenta disminuir la preocupación, se termina reforzándola. Entonces les traigo un ejemplo. Si una persona tiene mucho miedo o preocupación a tener una enfermedad grave, decirle todo el tiempo que no está enfermo puede reforzar esa idea de que de pronto hay algo pero que nadie más puede ver y que solamente él lo percibe. Entonces, en lugar de eso, es posible mostrarles algunas formas de lidiar con esa incertidumbre de forma más saludable, como alentarlos a buscar ayuda, ofrecerles apoyo emocional, ofrecerles acompañamiento en el proceso. ¿Cómo acompañar a un familiar con trastorno de ansiedad generalizada? Promover la relajación y el autocuidado. Entonces, permitirle o invitarlo a que participe en actividades que le ayuden a disminuir la ansiedad, como las actividades que les mencionaba ahora. Buscar ejercicios de meditación, por ejemplo, videos de YouTube o podcasts que también tienen meditaciones guiadas. Hay canales, hay programas incluso en Netflix que muestran diferentes estrategias de meditación o entrar a una clase de yoga o buscar ejercicios al aire libre como salir a caminar, practicar ejercicios de respiración profunda, que esto también hay muchos videos y audios que le pueden ayudar a hacer ejercicios guiados de respiración. Y si la persona no está familiarizada, pues podemos intentar ayudarle a buscarlo o inscribirlo en algún curso, obviamente no obligado, sino como invitándolo y de forma positiva, alentándolo a que haga alguna otra actividad. Ser pacientes y realistas, esto es supremamente importante, porque a veces las expectativas son que la persona consultó por primera vez al médico general o al psiquiatra o al psicólogo y que con una sola consulta van a mejorar todos los síntomas. Quiero recordarles que con la mayoría de nuestros tratamientos, la mejoría nunca es inmediata. La mejoría se puede tardar 2, 3 semanas, hasta un mes en empezarse a notar. Entonces es importante ser pacientes, reconocer que pueden haber altibajos. El proceso nunca es lineal como empezó a mejorar y ya siempre seguirá mejorando, sino que puede ser que a veces mejora, pero hay situaciones estresantes que pueden que hagan que aparezcan nuevamente un poco los síntomas. Entonces, tener paciencia en ese proceso y reconocer los avances pequeños. A veces uno espera que todo desaparezca, pero cuando en retrospectiva uno empieza a ver cómo los síntomas han cambiado, si han habido pequeños cambios, la persona está más activa, volvió al trabajo, ya no tiene tantas dificultades para concentrarse. Entonces hay que acompañar en el proceso y comprender que cada proceso es diferente y que en ese proceso de recuperación el acompañamiento también le permitirá a la persona identificar las cosas que han venido mejorando.
Promover la independencia. Esto también me parece fundamental porque, claro, durante el proceso de apoyo, entonces a veces empieza como a permitir que la persona no haga nada como para protegerla. Pero es importante que la persona logre nuevamente retomar todas sus actividades y control sobre su vida. Entonces, cosas pequeñas en las que se les puede empezar a animar, entonces, a tomar decisiones por sí mismos, a asumir desafíos pequeños, enfrentar los miedos de forma gradual. Entonces, si estaba teniendo mucho temor, por ejemplo, a salir, entonces permitirle que haga una salida corta o que salga de una caminata solo, paso a paso, pero siempre buscando que el propósito a largo plazo sea que la persona vuelva a ser totalmente independiente para todas sus actividades de la vida. Y en las estrategias para el manejo de la ansiedad, no solamente es importante el apoyo que se toma, sino también qué cambios ambientales podemos hacer en el hogar para que estas situaciones sean un apoyo en el proceso de recuperación. Entonces tenemos fomentar un ambiente tranquilo, entonces intentar que, de ser posible, en la casa no haya tanto ruido, disminuir si hay luces demasiado intensas o si hay demasiados estímulos. Siempre los estilos de vida saludable en todas las enfermedades mentales cambian totalmente el pronóstico y la funcionalidad de la persona, entonces favorecer que haga ejercicio, una adecuada alimentación, el sueño es supremamente importante. Recuerden que hablábamos que en los trastornos de ansiedad se presenta gran dificultad para mantener y conciliar el sueño, entonces tener rutinas saludables del sueño, acostarse más o menos todos los días a la misma hora, levantarse más o menos todos los días a la misma hora, comer temprano para alcanzar a hacerle la digestión a la comida, que la habitación sea silenciosa y oscura, no usar pantallas por lo menos una hora antes de irse a dormir. En pantallas me refiero al televisor, el celular, el computador, todas estas actividades que son demasiado estimulantes. Y limitar el consumo, y en el consumo me refiero a absolutamente todas las sustancias, ¿cierto? Están las drogas ilegales, pero el alcohol también es una droga que puede empeorar los síntomas ansiosos y que además afecta la calidad del sueño, y la cafeína, sobre todo en horas de la tarde. No todas las personas que tienen trastorno de ansiedad generalizada son igual de sensibles a la cafeína, pero es importante identificar que si la cafeína, que si tomarse un tinto o así da un café con leche, los pone más nerviosos, aparece palpitaciones, el corazón acelerado, cualquiera de esos síntomas, entonces debería disminuir o cancelar completamente el consumo de sustancias, incluyendo el café. Y siempre establecer límites claros y realistas en el tratamiento. Hay que tratar de ser realistas en el sentido de que no todo va a mejorar inmediatamente y que de pronto algunos síntomas se demorarán más en mejorar. Y que entonces, si solamente el medicamento no es la respuesta, porque también me parece importante que lo tengan presente, es que el medicamento es una parte del tratamiento, pero la terapia y los cambios en estilo de vida probablemente son las cosas que a veces quedan faltando para mejorar en general todos los síntomas. Bueno, muchas gracias, quedo atenta a todas sus preguntas. Bueno, doctora, muchas gracias por compartirnos de este tema tan amplio que es el trastorno de ansiedad generalizada. Creo que muchas personas nos identificamos como con algunos síntomas de lo que puede ser el trastorno, sin decir que tenemos pues este diagnóstico, y para ello sí, cada uno o alguien se siente identificado con uno o varios síntomas y considera que es pertinente consultar, debe hacerlo de la mano de los especialistas, nunca llegar a tomar pues decisiones, automedicarnos, o simplemente porque consideramos que uno o dos síntomas se relacionan a lo que estamos viviendo en nuestro día a día, ya significa que tenemos un diagnóstico mental. Entonces, antes de llenarnos como de conocimientos, digámoslo, falsos, o de no tener la adecuada consulta por el especialista, podemos pues como incurrir en errores frente a nuestro día a día de el qué hacer para asumir retos, para cumplir nuestras funciones, realizar nuestras actividades diarias. Entonces, nuestro consejo siempre va a ser el de consultar de la mano siempre de nuestros especialistas. Doctora, no, muchas gracias por este espacio. En nuestro
chat de WhatsApp y de Facebook nos agradecen por todos los aprendizajes, las enseñanzas. A todas las personas que se conectan, por favor, diligenciar la encuesta de asistencia. Está en el link que le hemos compartido en Facebook. Es muy importante para nosotros contar con el registro de las personas que cada 8 días de manera muy juiciosa se conectan a tener esta experiencia de nuevos conocimientos, de conocer uno a uno nuestros profesionales de la institución. Entonces, si les solicitamos, por favor, el diligenciamiento de la encuesta, pues, de la asistencia, que también nos lleva a una encuesta de satisfacción frente a los temas que hemos ido abordando en este 2025. Recordemos que nuestros encuentros de cuidadores se realizan cada 8 días, los jueves, en el horario de 1 a 2 de la tarde. La próxima semana tendremos un tema que puede ser muy llamativo para todos y es contarles un poco más sobre nuestra asociación de usuarios, contarles a ustedes la historia, cómo está conformada para que se puedan vincular y conocer cuáles son esas acciones que desde la asociación de usuarios nos pueden apoyar para agilizar diferentes procesos en la atención de salud. Recuerden, por favor, seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, y estén muy pendientes de nuestro canal de Spotify, que a partir del día de mañana seguiremos proyectando nuevos podcasts orientados a todo el tema de salud mental, donde los diferentes profesionales de nuestra institución estarán participando. Muchísimas gracias. Feliz tarde.